Ahora, a mí me hubiera gustado ver terminado este capítulo hoy noche. Y tenía toda intención de cubrir las dos plagas, piojos y moscas. Porque al verlo uno dice, pues en realidad uno lo puede pasar por alto, podemos decir. Pero contiene tanto que en realidad me tuve que desviar y podemos decir cubrir menos o más. O cubrir más, en decir, nos vamos a ir más profundo en esta sección de la Escritura. Y como les dije, vamos a vernos y enfocarnos en el versículo 16 al 19. Y a mí se me hace curioso, porque de vez en cuando se oye en las noticias y se oye de una plaga muy parecida a esta plaga de piojos. Y ha pasado a través de los años y se oye en esta ciudad, en esta comunidad. Y de lo que estoy hablando son chinches de cama. Resalta, se oye en las noticias. Y si nos ponemos a pensar, hace años atrás, ya son casi, 15 años atrás, en realidad una infestación tan grande que no nomás estaba afectando localmente cierta ciudad, pero a través de la nación en muchas ciudades. Y ya comencé porque me comienza a dar comezón. Y si les da comezón, allá ustedes, pero bueno. Resalta esto. Y en Estados Unidos se oye de vez en cuando, como les estaba diciendo, estas infestaciones. Y las noticias en aquellos días estaban reportando y seguían reportando. Y ahora para entender, para aclarar, las chinches de cama son insectos pequeños de color marrón rojizo que se alimentan de la sangre humana, generalmente a través de la noche. Y yo les digo mini vampiros en realidad. Y aunque no transmiten enfermedades, sus picadoras pueden causar comezón, ronchas y en realidad una gran molestia. A veces uno se levanta y ¿qué pasó? ¿Fueron los zancudos? No. Fíjate, la opinión, 8 de agosto de 2010, dice: chinches provocan alerta de salud en Los Ángeles. Departamento de Salud confirma aumento de infecciones. Hay señales de que las infecciones de chinches están aumentando. En muchas ocasiones estos bichos se mezclan con otras pestes como cucarachas y ratones, dijo Bellomo. Quien subraya que si esta plaga no se extermina por completo en todos los lugares donde puede esconderse, como camas, armarios y ropa, y puede regresar rápidamente. Los Ángeles, 2010. El Popular, 27 de agosto de 2010, Toronto, Canadá. El parlamentario de GTA prepara cumbre de tratar el tema de las chinches de cama, porque hasta allá llegó. 26 de agosto 2010, Dario La Estrella, Nueva York. El lugar más afectado por las chinches en Estados Unidos. Nueva York es la ciudad más afectada por una plaga de chinches en Estados Unidos, según los resultados de un reporte realizado por la Compañía Nacional de Fumigación Terminex. 16 de agosto 2010, al día. 1 de cada 10 en Nueva York se ha visto afectado por una plaga de chinches. Según los resultados de la encuesta, nos dicen que el regreso de las chinches de cama vuelve a ganar terreno en los hoteles, en las viviendas de los países desarrollados tras años de ausencia. En Estados Unidos se habla incluso de esto, de una invasión. Y los medios de comunicación alertan sobre la reparación del molesto insecto. Pero lo peor es que además de instalarse en las camas y otros lugares típicos, como aún las orillas de las camas, en los peluches que tienen los niños, en las camas, las chinches también se han buscado, fíjate, otros hogares, como aún los teclados de las computadoras. Dice, ay, yo estoy bien. En los teléfonos móviles se encuentran.
Y nunca habíamos visto en este país tanto como esto que pasó en 2010. Y a la hora de alimentarse, este insecto plano de forma ovalada y unos 5 milímetros de longitud, fíjate, utiliza su larga proboscis para penetrar la piel humana tras, increíble, las hembras depositan una docena de huevos en sus lugares de descanso. Y cada una puede producir alrededor de 345 huevos durante su ciclo de vida, que puede superar como eso de 4 meses. Entonces es una gran infección que está pasando, ¿no? Estos insectos dejan también, fíjate, rastros de sangre y excrementos en las sábanas, y su presencia se puede detectar por un olor desagradable que caracteriza la habitación infestada. Ahora, también fueron detectados estos insectos chupadores de sangre en Time Warner Center, en la sede de la cadena CNN en Nueva York, y en otras empresas populares, en los teatros AMC, Empire 25 de Times Square, en la Fiscalía Federal de Brooklyn, la lujosa tienda Bergdorf Goodman. Hasta ellos, fíjate, pusieron perros especializados para que la detección de chinchis a la entrada de este establecimiento a la Quinta Avenida como medida preventiva. Y teniendo los perros ahí, pues ¿qué hacían? Se rascaban, ¿no? Increíble. Pero uno dice, ¡ay, qué comezón! ¡Qué comezón! Y nos vamos a ir de aquí, tenemos que ir a dormirnos, ¿no? Quizás algunos no van a poder dormirse, se van a levantar a ¿qué? Lavar las sábanas, las cobijas, ¿no? Pero este es para que nos dé idea de lo que estaba pasando en estos tiempos bíblicos, y esto era algo parecido. Vimos ya la primera plaga fue agua en sangre, capítulo 7, versículo 14 al 25. Vimos ranas, capítulo 8, 1 al 15. Y aquí nos vamos a enfocar piojos, versículo 16 al 19. Las semanas que vienen, moscas, capítulo 8, 20 al 24. La plaga en el ganado, capítulo 9, 1 al 7. Úlceras en la gente, capítulo 9, 8 al 12. Granizo y fuego, capítulo 9, versículo 13 al 35. Langostas, capítulo 10, 1 al 20. Densas tinieblas, capítulo 10, 21 al 23. Y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que viene siendo el versículo 27 al 29 del capítulo 10. Ya vimos que las plagas eran la declaración de guerra contra los dioses de Egipto. Y la palabra plaga significa golpe. Nos da el entendimiento que Dios, la mano de Dios, estaba castigando a los egipcios. Y esta vez, si recuerdan, él había dado una advertencia. No dio advertencia a Faraón de una plaga nueva. Dios acaba de demostrar su misericordia en parar la plaga de ranas. Pero Faraón no se rindió a él. Endureció aún más su corazón, de manera que Dios envió la 3ª plaga. Dios convirtió el polvo de la tierra y la convirtió en piojos. Y los magos de Faraón no pudieron duplicar este milagro. Y ellos mismos admitieron, dedo de Dios es este. Es lo que ellos reconocieron. Ahora, los 3 puntos que vamos a ver en esta noche, el primero es orden y desorden, versículos 16 y 17. El segundo punto es Satanás está limitado, versículo 18. Y el tercer punto es dedo de Dios, el versículo 19. Aquí comenzamos con el orden, primer punto, orden y desorden. Fíjate lo que dice el versículo 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así.
Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y ahora, sabemos que Dios afligió a Egipto con un tipo de insecto. La Reina Valera, tanto como la antigua, nos dice que fueron piojos. Ahora, si lees o tienes la Nueva Versión Internacional, nos dice que fueron mosquitos. Nueva Versión Internacional, versículo 16 dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Ahora, esto trae en cuestión, en realidad, ¿qué tipo de insecto fue este? ¿No? ¿Qué tipo de insecto hizo Dios para molestar a Egipto? Y te voy a decir, las posibilidades incluye piojos, mosquitos, pulgas, gusanos o chinches de cama, ¿no? Puede ser. Pero fíjate, en el hebreo, cuando estudias y buscas en el hebreo moderno, la palabra kinim quiere decir piojos. Y es como fue traducido en la Reina Valera antigua, tanto como la Reina Valera de 1960 que usamos nosotros. La Nueva Versión Internacional, ahora ellos toman favor a la palabra mosquitos, que viene de la traducción griega, para que podamos entender la diferencia. No es un error, era un insecto. Pero les traigo atención a esto aquí. ¿Por qué? Porque es importante saber que eran insectos. Era un tipo de insectos. Y en griego es más parecido este insecto a un mosquito, pero en hebreo dice que son piojos. Lo importante aquí es saber que fue una plaga de insectos y que esto verdaderamente pasó. Y tanto como las otras plagas, a través del tiempo las han tratado de descreditar o de explicarlas. Y esta plaga, fíjate, la explican que fue la tercera parte de la inundación. Si recuerdan, ya trataron de explicar, ya les dije esto, llovió tanto en las montañas que se lavó el lodo y se hizo el río rojo, colorado tanto como sangre. Es como lo explican. Se salieron todas las ranas del río y luego cuando murieron nacieron gusanos, mosquitos y piojos, insectos, que al fin trajo una abundancia ahí de moscas, que es la próxima plaga. Y es como ellos tratan de explicar lo que ha pasado aquí en el Antiguo Testamento. Y pues en teoría te voy a decir, se oye muy bien. A lo mejor tienen razón, o hasta uno puede decir. Pero tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios siempre supersede este tipo de explicaciones. Porque Dios le dijo a Moisés, Dios mismo le dijo a Moisés: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Entonces estamos descreditando la palabra de Dios y poniéndole más importancia a lo que el hombre dice de lo que Dios ha dicho. Entonces la palabra, fíjate, nos dice que el polvo se volvió piojos. Es lo que nos dice aquí. El mundo, los incrédulos, una vez más, quieren explicar las plagas como desastres naturales y ese no es el caso. En explicar las plagas como desastres naturales, están ignorando lo que la palabra de Dios dice. Hasta es más, fíjate, lo explica muy claro lo que ha pasado. Dice: y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y ahí lo puedes subrayar. ¿Por qué? Porque se nos explica. Dios ha dicho, Aarón hizo exactamente y se cumplió la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos dice que el polvo de la tierra se volvió piojos. Ahora, lo que no quiere decir es que todo el granito, todo granito del polvo de la tierra se convirtió a piojos. Pero nos da el entendimiento que eran tantos que en realidad no se podían contar. Una gran abundancia de piojos. Y podemos entender esto tanto como Dios, si recuerdan lo que le había dicho a Abraham de sus descendientes. Génesis 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces vemos que la descendencia de Abraham no se iba a poder contar. Nunca. Era mucho, no se podían contar. Y es en lo que vemos aquí exactamente cómo se usa esta idea del polvo aquí en lo que estamos estudiando. Vemos que los piojos eran tantos que no se pudieran contar. Entonces, podemos llegar a la conclusión que verdaderamente estaban afligidos. Tenemos que entender que las plagas de Egipto, de acuerdo con la palabra de Dios, verdaderamente fueron un milagro bíblico. Tenemos que entender esto. Y aquí, permítame, Dios invalidó su creación para demostrar su gloria. Dios es el creador de todo. Amén. Dios es el creador de todo. Y fíjate, Dios es el Dios de orden, no de desorden. Pero fíjate, permitió desorden, caos, para comprobar que Él es Dios, el Dios de orden. Invalidó, anuló, desautorizó, canceló, revocó, rescindió su creación. ¿Cómo? Y permítanme tratar de explicarle esto. Siempre menciono que tenemos la mente de chícharo, y aquí se va a ver en realidad, que todos tenemos una mente tan pequeña que es muy fácil no captar esto. Es difícil, fíjate, ayer estaba, hasta podía decir mareado, tarantado, tratando de captar este punto. Fíjate, Dios es el Dios de creación. Ya sabemos esto. Amén. Dios es el Dios de orden, no de desorden. Dios pudiera haber escogido cualquier manera de convencer a Faraón de dejar ir a su pueblo. Pudiera haber tomado un avión, y aún los aviones todavía ni existían, no se habían creado en esos tiempos, pero él pudiera haber tomado uno y escrito en el cielo: deja ir a mi pueblo, porque Él es Dios. Él pudiera hacer esto. Él pudiera haber tomado un carro de fuego y arrebatar a todo su pueblo, pero no es lo que hizo. Entonces tenemos que tratar de entender esto. Y fíjate, Dios tomó las fuerzas ordinarias de la naturaleza y las invalidó. Las anuló, las desautorizó, las canceló, las revocó o rescindió por su poder sobrenatural. Él tomó su propia naturaleza que Él creó y la creó con orden. Pero Él, siendo el creador, ahora la hizo un desorden. Y le ha dado, podemos decir, la vuelta a la naturaleza. Y la usó contra Faraón.
¿Por qué hizo esto? Ya hemos visto que las plagas fueron dadas para demostrar que los dioses, los disque dioses, diosas de Egipto no eran verdaderos, eran falsos, eran ídolos, que verdaderamente no tenían poder, que solamente hay un Dios todopoderoso, solamente hay un creador, hay un Dios de orden, Jehová. Fíjate, las ranas, si recordamos, fueron dadas contra Jeca. Jeca, la diosa de fertilidad, de la resurrección y del nacimiento, tenía un cuerpo humano y la cabeza de rana. Osirsis era uno de los dioses del Nilo que lo demostraban en que el río corría por sus venas. Nu, el dios que daba vida en el río. Hapi, el dios que causaba la inundación, el dios de fertilidad. Y la idea de este Dios es que él daba vida cada año en causando una inundación, causando fertilidad en la tierra. Y ellos, los egipcios, confiaban en sus dioses para el orden. Ponte a pensar la descripción de cada uno de esos disque dioses. Era lo que traía orden. Y para demostrarles que no tenían poder sobre la orden, sobre el balance que ellos pensaban que sus dioses les daban, Dios interrumpió sus ideas de esto. Él alteró el orden natural. Solamente Jehová Dios, el creador de todo, el Dios de orden, y Él es el único que puede alterar la orden de la naturaleza. Entonces Dios iba a vencer sus ídolos uno por uno, iba a demostrar su poder sobre la naturaleza. Y hay que tratar de entender esto, fíjate, y en explicarlo, para mí es algo difícil. Se los voy a decir en marionís, ¿okay? En marionís es casi francés, una revoltura de inglés, francés y español. Ahí te va. Dios es el creador de la orden natural en el mundo y podemos decir que Él estaba descreando en hacer esto. Estaba descreando. Y si esto es posible, y tenemos que ver es un paralelo, fíjate, entre los 6 días de creación y las 10 plagas. Recuerda que es creador. El día 1, Dios separó Dios la luz de las tinieblas. En Génesis 1, 1-5. La plaga novena, densas tinieblas. Lo opuesto. Éxodo 10, 21-23. Entonces vemos, fíjate, lo que Él creó, la orden que trajo, lo está invirtiendo. Día 2 de creación, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Génesis 1, 6-9. Plaga número 1, ¿qué hizo? Convirtió agua en sangre. Éxodo 7, 14-25. Día 3, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, Génesis 1, 10-13. ¿Y qué hizo él? Fíjate la plaga 7 y 8, destruyó la vegetación, toda hierba del campo fue consumida. Granizo y fuego, capítulo 9, 13-35, y los langostas, los métodos que usó para destruir. Entonces vemos un proceso aquí. El Dios de creación está atacando sus disques dioses que tienen balance a todo. Le están dando crédito a sus dioses que ellos mantienen la orden, y fíjate el desorden que Él está trayendo para comprobar que Él es el verdadero Dios. El día 4, hizo Dios las 2 grandes
lumbreras. Génesis 1, 14 al 19. La plaga 9, una vez más, densas tinieblas. Día 5. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Génesis 1, 20 al 23. La plaga 1 y 2 terminaron con la muerte de los pescados y luego de las ranas, agua en sangre y las ranas. Entonces vemos aquí, una vez más, un gran contraste y lo que Él está permitiendo. Día 6, hizo Dios animales de la tierra según su género, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El día 6, Génesis 1, 24 al 31. Pero fíjate, vino las plagas 3 a 6, afligió al hombre tanto como a bestia con pestilencia y enfermedades, piojos, moscas, plagas en el ganado, úlceras en la gente. Y al fin el clímax, la muerte de los primogénitos. Cuando Él creó al hombre, creador. Y esa es la razón que digo, y quizás no es la palabra propia aquí, pero está descreando lo que había creado. Él creó al hombre, fíjate, del polvo de la tierra. Y ahora está creando, ¿qué? Piojos del mismo polvo. Dios es el creador. Y Él ha creado por el poder de su palabra. Él lo dice y se hace. Lo que Él dice, se hace. Salmo 105, versículo 31 dice, habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. La palabra ayuda a aclarar la palabra. ¿Ven? Entonces la gran diferencia es que esta vez los animales, ranas, piojos, moscas, tienen dominio sobre la humanidad. Porque cuando Él nos creó, nos hizo para que tuviéramos dominio sobre los animales. Pero fíjate lo que está pasando aquí. Ahora, podemos ver que la creación se invirtió. Entonces Dios estaba haciendo caos de la orden que Él había creado. El Dios de orden está trayendo caos y eso en realidad ponte a pensar. Un ataque directamente contra los ídolos que ellos le estaban dando tanto crédito para mantener el balance del universo, de mantener el orden. Porque mi Dios, con D minúscula, como ellos creían, son los que mantienen el orden en todo el universo. Falso. Falso. Todo lo que ellos creían les estaba fallando. Toda su sociedad estaba en confusión. Los egipcios, fíjate, creían que Faraón, y recuerda que Faraón aún él mismo creía que él era un dios. Creían que Faraón tenía el poder de mantener el orden. Para ellos, él era el Dios que se comunicaba con todos los dioses. Ellos creían que él tenía fuerza cósmica y la llamaban Ma'at. Ma'at. ¿Por qué? Porque él era el que se comunicaba con todos los dioses para mantener la orden en todo el universo. Tenía la responsabilidad de mantener Ma'at, porque él tenía la fuerza cósmica para mantener esta orden. Y ahora lo que Dios está permitiendo es un gran desorden. Vemos que se está pintando un cuadro muy diferente y podemos entender las plagas son mucho más profundo. Las plagas directamente atacaron su fe, su religión, sus deidades y la mera fundación de lo que los egipcios creían. Dios estaba confrontando sus creencias. Lo que ellos creían de la orden
y del balance del universo. Está profundo, muy profundo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué es la aplicación para mí hoy en día de esto? ¿Cómo puedo aplicar esta lección en mi vida? Yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es la fundación de mi estabilidad? ¿Qué es esa fundación? ¿Qué es lo que trae balance a mi vida? ¿Cuál es la fuente de nuestra armonía? Esas fueron las preguntas aplicables aquí para nosotros. Porque te voy a decir, mucha gente ha puesto su seguridad en inversiones, en sus trabajos, en sus carreras, en su oficio, en su educación, en su inteligencia, aún en su personalidad, en su belleza. Pero ¿qué pasa en el día que viene caos a tu vida? ¿Qué pasa en ese día que venga caos? En el día de desastre. ¿Qué es lo que va a mantener mi mundo en balance? Porque para ellos todo está boca arriba o boca abajo, como lo quieras ver. Porque Dios está volteando todo su mundo. Te voy a decir, lo único que puede ser el balance en la vida de uno es Cristo Jesús. Colosenses 1, 16 al 17 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Jesucristo. Es por Cristo Jesús que todas las cosas se mantienen en orden. Amén. Hay veces pasamos por dificultades en la vida y el mundo que pensábamos que todo estaba bien se puede voltear en un instante si no hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y es lo que está pasando aquí. Y es lo que se reveló en ver esta plaga de piojos. Es mucho más profundo. Segundo punto, Satanás está limitado. Versículo 18. Dice: y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Yo creo que a este punto Faraón hasta le ha haber dicho a sus magos en ese momento: esténse en paz. ¿Qué tienen? ¿Piojos o qué? No, estaban con la comezón. Pero fíjate, los magos de Faraón, si recuerdan, habían podido duplicar los milagros, las señas de Dios hasta este punto. Pero cuando vino los piojos, no pudieron hacerlos del polvo de la tierra. No los podían sacar con sus encantamientos. Y yo creo que hasta este punto estaban hasta cubiertos en ellos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Los líderes religiosos de Egipto, tanto como su disque Dios Faraón, que tenía un gran orgullo de poder mantener
físicamente, se podían mantener físicamente limpios, porque recuerda que se rasuraban, se bañaban. La pureza, ceremonialmente, bañarse y rasurarse, era algo que ellos podían demostrar que estaban limpios. Pero ahora, con estas chinches era imposible. Cubiertos de chinches. Yo creo que me pongo a pensar, los niños llegan a cierta edad. ¿Ya te bañaste? No se quieren bañar. Al rato ya no los puedes sacar del baño, pero llegan en una cierta edad, no se bañan. Los mandas a bañar y se salpicaron agua. No se bañaron. Piensan que es un desperdicio de tiempo bañarse y es algo que en realidad están perdiendo tiempo. Ponte a pensar. Ellos se estaban bañando. Se estaban manteniendo, dizque, ceremonialmente limpios. Pero qué ganancia. Porque lo que no estaba limpio era el corazón, por la falta de una relación con Cristo Jesús. No creían en Dios. Y ese es el punto aquí. Recuerda que ahora, fíjate, los magos de Faraón, tenemos que recordar que eran siervos de Satanás. Y en no poder duplicar esta plaga, vemos que Satanás está limitado. Ahora, la Biblia sí nos dice que tiene poder. Segunda de Tesalonicenses 2:9, Nueva Versión Internacional, dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Ellos pudieron duplicar, pero crear del polvo de la tierra, no, eso es Dios. Dios es el único que puede crear. Satanás sí tiene un gran poder, pero está limitado. Él no puede crear, solamente duplicar. Ponte a pensar. Satanás no puede amar, solo destruir. Él no puede humillarse. ¿Por qué? Porque solamente es orgulloso. Y él no pudo mantener a Cristo en la tumba. Él está limitado. Y es lo que vemos cuando no pueden duplicar este milagro. Primera de Juan 3:8, segunda parte, dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. La mera razón que Cristo Jesús vino, para librarnos del poder del diablo, para proveer el éxodo de este mundo pecaminoso. Satanás fue destruido a través de la crucifixión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Nos tenemos que recordar que Satanás está limitado, especialmente cuando somos confrontados, oposición, tentación o pruebas. Tenemos que orar. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Satanás está limitado. Nosotros podemos orar. Tenemos la armadura de Dios. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Resistirlo.
otra cosa que podemos hacer. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que confiar en Dios. Poner nuestra confianza en Dios, en el poder de Dios para poder ser salvos. Y es cuando confiamos en Dios que Satanás no puede con nosotros. Porque es en su poder, el poder de Dios, que nosotros mismos podemos resistir al diablo. Amén. Y es lo que resalta ahí. Cuando ellos no pudieron duplicar este milagro, comprobando que no hay otro como Dios. No hay nadie más. ¿Te imaginas el caos en sus propios pensamientos de ellos? Al fin vemos el dedo de Dios. El versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, yo subrayé esto, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjate, los magos, los hechiceros, llegaron a una conclusión aquí. Yo no creo que fue tanto la plaga que los convenció, pero el mero hecho de que no pudieron duplicar esta plaga los convenció que dedo de Dios es este. Tenemos que entender que ellos dicen Dios en este versículo y lo vemos, dedo de Dios. Dios, dice Dios. Pero el término que ellos usaron era Elohim. Elohim es plural. Y ellos pudieron ver, estando diciendo que este es el dedo de dioses. Para nosotros muy bien sabemos que Elohim es plural. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no van a comprender esto. Y si recuerdan que vimos que en la creación de Dios, que Él mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. ¿Por qué? Porque Dios es plural. No es muchos dioses o varios dioses, Dios es uno. Pero podemos llegar a la conclusión que ellos tenían un entendimiento que había un Dios. Pero ellos no lo conocían personalmente. Por eso lo llamaron Elohim. Pero ellos no lo conocían por su nombre del pacto, Yahvé. El nombre Jehová representa el nombre divino YHWH, que se relaciona con el verbo Yahai o ser, que es el mismo verbo yo soy. Y algunas Biblias, como la Nueva Versión Internacional, han interpretado YHWH como el Señor. Pero YHWH, que es conocido como el tetragramatón, que es representado por 4 letras. Estas letras eran tan santas que los judíos no las pronunciaban y representaban el nombre de Dios. Y es creído que se pronuncian Yahvé, y al traducir en español es Yahvé. Pero no es como ellos lo están llamando. Ellos simplemente estaban diciendo Dios. Y este era el mero punto, fíjate, de Éxodo. Que ellos lo reconocieran como Jehová.
el Señor. Fíjate, Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ellos van a saber que yo soy Jehová. Hoy en día, las personas no conocen a Dios personalmente. Cuando no lo conocen personalmente, ellos se refieren a Dios en muchas diferentes formas. Se arriman a uno y aún te dicen, oye, ¿por qué no le pides tú sabes, al que está arriba? ¿No? Tú que estás más cerca a Dios, me dijo, ¿por qué no le pides a Diosito? ¿A Diosito? Fíjate. Porque no lo conocen. Creen en la existencia de Dios, pero no lo conocen personalmente. Y ellos usan los nombres de Dios aún hasta en groserías, pero lo que no pueden hacer es llamarlo Señor. Porque esto solamente viene cuando uno confiesa con su boca y cree en su corazón, cuando uno es salvo. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo les he dicho a través de muchos años, ve a cualquier parte de donde hay hispanos, a sur de Estados Unidos. En todos los países creen en Dios. Todos creen. Pero no nos explica entonces por qué viven como el diablo. Pero creen. Pero aquí vemos en esta cita, en esta escritura, porque con el corazón se cree. Mucho hispano en México, en San Salvador, en donde sea, creen en Dios, en su religión, pero creen en Dios con su mente y no en su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Justicia es como si aún nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque reconozco que Él dio su vida en la cruz por mí. Murió, fue enterrado y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y así como Él vive, te ofrece vida eterna. Pero es arrepentirte de tus pecados. Señor, soy un pecador, estoy mal. Creer en tu corazón. Dios desea que cada persona lo acepte como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Él no quiere que te pierdas. Y te voy a decir, lo que no quiere, lo último que quiere es personas religiosas. Él quiere que seamos cristianos, que seamos sus discípulos. Toda persona que es su siervo puede ver la mano de Dios moverse. En este caso vemos el dedo de Dios. Moisés vio el dedo de Dios moverse. Éxodo 31, 18 nos dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. El rey David vio el dedo de Dios en la creación. Salmos 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjate, reconociendo. A mí me encanta salir temprano en la mañana. Salgo en la bicicleta y voy viendo la alba, el sol va saliendo y Dios pintó el dedo de Dios. Te pregunto, ¿has visto el dedo de Dios moverse en tu vida? Cuando ves a alguien venir al Señor,
Cuando alguien ha sido sanado. Cuando una oración es contestada. Cuando ves un milagro. Esto es ver el dedo de Dios moverse. Cuando reflejas en la creación y lo reconoces por lo que es, el Creador. Ahí puedes ver el dedo de Dios. Pero Faraón rehusó reconocer a Dios, al verdadero Dios. Nos dice la Escritura, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Increíble. Contiene mucho esta porción de Escritura. Anoté 5 puntos de aplicación. El primer punto es este. No permitas que tu corazón se haga duro. Te pregunto, ¿conoces a Dios personalmente? ¿Puedes decir que Él es mi Señor? 2, cree en Él y acéptalo como tu Salvador. Pero tienes que creer en tu corazón. 3, si no lo conoces a Él, va a hacer todo lo posible para que lo reconozcas como Dios. Y si tiene que invertir, voltear tu mundo boca abajo, Él lo hará. Él lo hará. 4, ¿qué es la fundación de nuestra estabilidad? Recuerda que Satanás está limitado. Si te detienes de lo que Él te está ofreciendo, estás verdaderamente bancarrota. 5, entrégate completamente al Señor Jesús y verás el dedo de Dios moverse. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor? Cualquier necesidad que tengan, va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente en un momento. No te vayas en la misma condición en que llegaste. Si no lo conoces como Señor y Salvador, arrímate para que se te explique el Evangelio y seas salvo. Cualquier otra necesidad que tengas, trae tu petición a Dios. Hay que darle la oportunidad para ver su dedo moverse en nuestras vidas.